Para querer más y más de Él, necesitamos vivir con Él, andar con Él y servirlo a Él. Quiero que vaya conmigo esta mañana a la palabra de Dios. Vamos a ir al libro de Efesios, capítulo 4, y vamos a leer del versículo 1 al 6. Y vamos a ver esta mañana, solamente esta mañana, algunas cosas importantes y después vamos a ir desarrollando estos 6 versículos de esta carta tan preciosa que es la carta a los Efesios. Aquí está escribiendo el apóstol Pablo a la iglesia que estaba en Éfeso. Quiero recordarle que Pablo, cuando escribe esta carta es llamada una de las cartas carcelarias, porque fue escrita desde la cárcel. A veces nosotros no sabemos de qué lado o en qué tiempo fueron escritas las cartas, pero qué importante que nosotros recordemos dónde y cuándo se escribieron estas cartas. Quizás usted y yo ignorábamos el propósito que Dios tuvo para con Pablo de llevarlo ahí a la cárcel. Yo a veces pienso que si Pablo no hubiese estado en esa cárcel, quizás hay muchas cartas que tenemos en la Biblia que no estarían escritas. Vio que Dios tiene el control de todas las cosas. A veces nosotros lo que llamamos que no es bueno, cuando uno está rendido a Dios, todo es bueno. ¿Entienden? Entonces vemos que esta carta de los Efesios fue escrita desde la cárcel. Y hay otras cartas, la de cartas también a los Filipenses, y otras cartas más, Colosenses. Y dice Pablo acá, yo pues, preso en el Señor. Pablo nunca estuvo preso por Roma. ¿Qué dice ahí? ¿Preso por el Estado romano? Bueno, por eso le estoy hablando que él estaba preso. Pero dice, yo pues, preso en el Señor, os ruego que os andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportaos con paciencia los unos a los otros en amor, solícito en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo, un espíritu, como fuiste también llamado a una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Hasta aquí la palabra de Dios. Quiero decirle esta mañana que cuando una persona se une a una organización, se obliga por voluntad propia a vivir y actuar en conformidad con las normas del grupo. Nosotros debemos aceptar, cuando nos unimos a ese grupo, debemos aceptar sus metas, por eso nos allegamos al grupo, debemos aceptar los objetivos que tiene el grupo, debemos aceptar las normas que tiene el grupo como las normas también para nosotros. ¿Estamos de acuerdo? Ejemplo, como ciudadano español, debo tributar mis impuestos. No es que me guste pagar el impuesto. ¿A quién le gusta? Ahora estamos justamente en la declaración. Le encanta, ¿no es cierto? Pero ¿por qué usted paga sus impuestos? Porque es español, está bajo la ley española.
entonces usted cumple con las normas establecidas por el gobierno de la nación, por las normas del país. ¿Sí o no? Quiere decir que usted lo hace para cumplir con la norma. Otro ejemplo. Si yo estoy en un equipo de fútbol, debo aceptar las normas y las reglas del grupo. Debo obedecer al entrenador. Usted sabe que no se va de tal y tal equipo. ¿Y cuál es el problema que se va? Se tiene problema con el entrenador. ¿Por qué? Porque no acepta las normas del entrenador. Entonces hay discordia, hay problema, porque debe haber un jefe, ¿no? Bueno, entonces ¿qué hace? Si usted se va a agregar a ese equipo, ¿qué debe hacer? Obedecer las reglas, obedecer las normas establecidas por ese grupo. Por eso al comenzar la temporada hay un director técnico. ¿Por qué se llama director técnico? Porque es el que va a dirigir el equipo durante todo el año, a no ser que pierda todos los partidos, ¿no? Cambian. Pero el grupo, ¿qué hace? Se une y hace piña con el entrenador. ¿Está de acuerdo? Muy bien. Si voy a mi trabajo, me contratan en mi trabajo, en la empresa, ¿qué es lo primero que le dicen a usted cuando entra? Qué guapo que está, qué trabajador es, si usted no sabe cómo usted trabaja. Lo que le están diciendo son las normas de la empresa, ¿sí o no? ¿Y qué hace usted? Le dice usted a tal hora tiene que entrar, a tal hora tiene que salir. ¿Qué hace usted? Se adapta y respeta las normas de la empresa, las reglas que tiene la empresa. Una sociedad no puede funcionar si nosotros o cada persona no guarda las normas claras, no guarda las obligaciones y no tiene el respeto unos para con el otro. Todos queremos ser aceptados y respetados y todos estamos dispuestos a pagar un precio para ser aceptados por el grupo, porque nadie quiere ser rechazado. Quiero decirle que hay muchos cristianos, y ahora vuelvo a la iglesia, que hay muchos cristianos que se alegran de poder contar con la seguridad espiritual, que se alegran de tener y contar con las bendiciones y las promesas del Evangelio de la gracia de Jesucristo, pero no tienen ningún sentido de responsabilidad, no tienen ningún sentido de respeto, no tienen ningún sentido de vivir de acuerdo con las normas y obedeciendo los mandamientos del Señor. Eso lo vemos a diario. Nos gusta ser salvados, nos gusta ser bendecidos, pero no queremos guardar las normas, no queremos guardar y tener respeto, vivir de acuerdo a los mandamientos que el Señor da. Y usted sabe que el apóstol Pablo, cuando escribió esta carta de los Efesios, y vamos a ver en varias cartas, Pablo comienza la carta de los Efesios, del capítulo 1 al capítulo 3, y él ahí en esa carta, si usted quiere lo puede leer en su casa, comienza en el capítulo 1 hasta el capítulo 3 y nos enseña la posición, dígalo conmigo, la posición que tenemos nosotros en Cristo Jesús. Pero esa posición que nosotros los creyentes en Cristo contamos y tenemos esas bendiciones espirituales, esos honores, esos privilegios que nosotros tenemos como hijos de Dios. Porque como hijos de Dios tenemos privilegios, tenemos honores, tenemos bendiciones.
Cuando usted lee ahí en el capítulo 1, dice que Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual en Cristo Jesús. A veces nosotros decimos que el Señor te bendiga, pero no es casi, es una buena manera de hablar, pero no tendríamos que decir, porque eso fue en el Antiguo Testamento. Pero en Cristo Jesús, présteme bien atención, ya hemos sido bendecidos. Si usted está viviendo en Cristo, usted ya es bendecido. Usted tiene toda la bendición en Cristo Jesús. Lo que tiene que hacer es obedecer las normas, guardar los preceptos, guardar los mandamientos de Él. Es una linda frase, que el Señor te bendiga, y está bien. Pero yo le quiero decir que cuando usted descubre que ya ha sido bendecido, usted le va a dar gracias, Señor, porque tú me has bendecido. ¿Con qué lo bendijo? Con toda bendición espiritual. No hay nada que Cristo Jesús no haya logrado ya para usted ni para mí. Todo está en Él. Por eso dice que la gloria es para Él, en Él y para Él, en todas las cosas. Y cuando uno descubre esto, por la gracia del Espíritu Santo, usted va a ser un hombre y una mujer agradecida. Del capítulo 4 del libro de Éfesos al capítulo 6, Pablo nos presenta las obligaciones, nos presenta los requisitos que nosotros tenemos como consecuencia de ser hijos de Dios. ¿Por qué están los mandamientos y los requisitos? Porque Pablo enseñaba en los primeros 3 capítulos doctrina, y él quería que nosotros viviéramos eso que Cristo ha logrado por usted y por mí en la práctica de nuestra vida. Él quería que viviéramos a nuestra salvación, que Cristo ya logró, y que viviéramos de acuerdo a la voluntad del Padre, para que le demos la gloria al Padre. ¿Lo va entendiendo o no lo va entendiendo? Por eso están los mandatos esos. En los 3 primeros capítulos Pablo enseña las verdades acerca de nuestra identidad de ser creyentes en Jesucristo. Pero en los 3 capítulos finales, Pablo nos enseña y nos llama a responder, a poner en práctica en la vida diaria eso que él enseñó. Y cuando nosotros recibimos a Jesucristo, nos convertimos ¿en qué? ¿En qué nos convertimos cuando recibimos a Cristo? En ciudadanos del reino de Cristo. Nos convertimos en miembros de la familia de Dios. ¿Y un ciudadano qué tiene? Ciudadanía. No le voy a preguntar más nada. Un ciudadano del reino de Dios, juntamente con las bendiciones y con los privilegios, también tiene obligaciones. Dígale al que está a su lado, también tenemos obligaciones. Nos gusta la bendición, pero no queremos la obligación. Entonces vemos que el Señor espera de usted y de mí que cumplamos las normas, que esas normas que son de Él se conviertan en mis normas. El Señor espera que sus propósitos sean nuestros propósitos. El Señor espera y trata de que nosotros, los deseos que Él tiene, sean nuestros deseos. Y que esa naturaleza santa que hemos recibido al nacer de nuevo, sea nuestra naturaleza santa para vivir todos los días de nuestra vida. La vida cristiana es el proceso de convertirnos en lo que somos, el Hijo de Dios. Es conformarnos a la voluntad del Padre. Es ser enseñado por el poder del Espíritu Santo. Y Dios espera que nos conformemos también dentro de la iglesia,
que es el cuerpo de Cristo. No se trata, hermanos y amigos, de conformarnos a ser legalista, a cumplir reglas forzadas, a regular la vida externamente de las personas. No estamos controlando. No podemos nosotros como iglesia controlar a las personas exteriormente. No se puede. Y no debemos como iglesia tampoco. ¿Por qué? Porque esa conformar debe ser interno de nuestro corazón. Si usted recibe las normas y los preceptos, los mandamientos en su corazón, usted se va a conformar a esas normas. Usted va a la empresa, tiene las normas, usted va cada día. Hoy decíamos que usted llega 20 minutos antes, 10 minutos antes, usted entra a las 9 a trabajar. A las 5 plena. ¿Por qué? Porque son las normas de la iglesia. Ahora usted sabe que en la iglesia es diferente para nosotros. Si usted no viene, el pastor tiene que preguntar por qué no viene. Yo le pregunto a usted, cuando usted no va a trabajar, ¿el jefe le pregunta por qué no vino? Usted le pregunta, usted envía a la empresa diciendo que usted no puede ir a trabajar. Pregunto. Porque nosotros actuamos de una manera con nosotros, pero en la iglesia vamos de otra manera. Porque si estamos en un grupo, si estamos en la iglesia local, usted aquí está no por obligación. Usted está aquí en este lugar porque usted se ha conformado al grupo. Quiere decir que el grupo y usted tienen responsabilidades, ¿o no? ¿Lo ve así o no lo ve? Pero no lo veía así. No. Porque somos personas independientes. Pero no podemos ser independientes en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús dijo, separado de mí no puede hacer nada. ¿Cuánta gente enojada con la iglesia? Si está enojada con la iglesia, está con la cabeza de la iglesia enojada. ¿Quién es la cabeza? Si usted desprecia a la iglesia, ¿a quién está despreciando? ¿Lo sabía usted? Usted va y habla mal de la iglesia, ¿de quién está hablando? Yo a veces, ¿sabe lo que me sucede? Hablan, un ejemplo, me ponen a mí en el mismo saco de mis hijos. No me pueden poner a mí en el mismo saco de mis hijos. Yo quiero que usted hable de mí por lo que yo soy, no por lo que hacen mis hijos, no por lo que hacen sus hijos. Y no tiene muchos problemas que dicen, bueno, escúcheme, es problema de ellos ahí. Lo que ellos están haciendo, mis hijos, quizás están manchando mi nombre, deshonrando a su padre, hablando mal de su familia, hablando mal de su casa, ¿no es cierto? Eso se llama deshonra. Entonces, no, hay personas que tal vez su hijo o su hija fue y habló cualquier cosa, y esa persona que escuchó a su hijo o a su hija en un momento dijo cualquier barbaridad de su padre o de su madre. ¿Y qué hace la persona que escuchó a su hijo hablar? Usted dice, no, ya me dijo su hija o su hijo, que son así, y usted ya tiene el concepto creado, ¿no? ¿Qué le ha pasado? Por eso hay que tener mucho cuidado con lo que uno habla. Porque lo meten en el saco a todo. Y cuando usted habla de la iglesia, dice, no, yo no me junto, estoy hipócritas. ¿Cómo? ¿Todos hipócritas? ¿No será usted hipócrita? No, son todos falsos. ¿No será usted el falso? No. Bueno, fíjese con lo que usted dice, fíjese con lo que usted habla, porque la iglesia es de Cristo. Usted no está acá por causa mía, y si está acá por causa mía, usted ha errado. Porque nosotros venimos a este lugar para honrar el nombre de Cristo, para adorar al Señor. Nos congregamos en la iglesia local para alabar juntos, adorar juntos y aprender juntos. Venimos a este lugar para que Dios nos enseñe a través de su palabra, la cual compartimos todos los domingos para la edificación de la iglesia. ¿Usted sabe por qué Dios dio los ministerios?
En el mismo libro de Efesios. Dice que Dios dio los ministerios a unos apóstoles, profetas, maestros, evangelistas. Dice con el fin. ¿Cuál es el fin? De edificar a la iglesia hasta llegar a ser, hasta que lleguemos a la estatura de Cristo. Miren lo que tenemos para crecer. Pero se necesitan los ministerios. Ahora le voy a decir algo, hermano. ¿Usted tiene dones? Yo tengo tantos dones. ¿Usted sabe que los dones fuera de la iglesia no le sirven? Se lo voy a decir ahora para que lo sepa claro. Los dones son para la edificación de la iglesia. Y a mí me gusta como Dios ha hecho las cosas. Nadie tiene toda la revelación. Ninguno tiene todos los dones. Porque hay un Señor que repartió dones. ¿Y para qué repartió los dones? Para la edificación de la iglesia. Mire, aquello que el ojo no ve, está el oído que escucha. Y hay un hermano que tiene oído y el otro que tiene ojo. Entonces yo escuché esto, pero no entiendo. Bueno, no veo. Bueno, viene el ojo y dice, yo veo esto. ¿No le ha pasado? ¿O usted lo sabe todo? Usted ya ha cuidado con aquellas personas que lo saben todo, que no necesitan nada, que pueden vivir independientes. Tenga mucho cuidado. Tengo dones. ¿Qué don tenemos? ¿El don de hablar en lengua? ¿El don de criticar? ¿El don de difamar? Tenga cuidado con quién está hablando. ¿De quién está hablando? Porque estas cosas que yo le estoy hablando hoy son cosas que antes no he hablado. Y tal vez ha sido una falta mía. Pero yo me he propuesto en este tiempo enseñarle a la iglesia, porque les quiero dar todo el consejo de Dios. Enseñarle cómo usted debe vivir conforme a la palabra de Dios. Quiero decirle desde ya que no somos independientes. Nadie es independiente. Nadie le puede decir al ojo no te necesito, al oído no te necesito, a la mano no te necesito, a ninguno. En la iglesia nos sujetamos internamente, voluntariamente. ¿Para qué? Para vivir en santidad, para vivir en amor, para vivir de acuerdo a la voluntad de nuestro Padre. Ahí en el libro de Filipenses, Pablo, en el capítulo 1, 27, les dice a la iglesia de Filipo, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Acá vemos que ¿qué está haciendo? Dice Pablo, combatiendo. ¿Qué palabra es? ¿Cómo entiende esa palabra combatiendo? Luchando. Pero sabe, hermano y amigo, no se puede luchar si no estamos unidos. Porque acá Pablo dice unánimes, juntos. Y lo primero que el diablo hace es traer división y separación. Porque él vino a robar, a matar y a destruir. Entonces lo va a inflar. Y le va a decir, tú no necesitas iglesia. Hoy en día, después, mire, con el tema de la pandemia, hay mucha gente que viene y lo podemos escuchar por internet. Pero internet no es la iglesia. Usted mismo ha visto que nosotros compartimos la palabra y después que compartimos pasan cosas preciosas, pero no salen en el YouTube. ¿O no es así? Después de dar un aplauso a Jesucristo. ¡Aleluya! Porque hay cosas que es para aquellos que vienen, para los que están unidos, para los que están combatiendo. Y Pablo dice acá, combatiendo unánime por la fe del Evangelio. Y en Efesios 4:1 dice, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamado. Acá vemos que Pablo, la palabra pues, marca la transición.
de la posición espiritual, en la cual están los primeros 3 capítulos, a la práctica. Entonces eso lo vemos también en el libro de Romanos. En el libro de Romanos tenemos 11 capítulos de doctrina. Y en los últimos capítulos, comenzando por el capítulo 12, versículo 1, miren lo que dice. Así que, hermanos, os ruego, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Usted sabe lo que quiere decir esto? Yo se lo voy a enseñar esta mañana, para que usted lo sepa. Culto racional. ¿Qué es culto racional? Dice, es vuestro culto racional. Culto quiere decir un homenaje externo de respeto, de amor, que el cristiano verdadero le tributa a Dios. Culto es el honor que se tributa o que se ofrece o lo que se considera digno y sagrado. Consiste en demostraciones exteriores como cantar, como adorar, con oración, con ayuno, con ofrenda, con dones, con primicia, con limosna. Todo esto es externo. Y uno lo puede exteriorizar visiblemente. Por eso ofrendamos, por eso cantamos, por eso adoramos en la iglesia. Y yo quiero decirle, hermano, que en su casa usted ora al Señor y alaba al Señor en su casa. Pero en la iglesia el Señor recorre la iglesia porque somos el cuerpo de Él. Entonces, qué importante que usted abra el corazón. Porque ahí exteriorizamos con nuestra voz, Señor, te amamos, te bendecimos, te alabamos. Lo estoy diciendo con voz. Estoy exteriorizando algo que está acá dentro de mi corazón. Y si no lo cantara, si no lo dijera, nadie puede saberlo. En mi casa oro, en mi casa alabo, en mi casa estoy ahí y está ahí presente. Pero en la iglesia Él se mueve, dice que Él está en las alabanzas de su pueblo. Él habita, Él está ahí. Por eso usted vio que cuando abrimos el corazón, muchas veces la reunión hasta cambia de enfoque. Porque estábamos quizás pesadumbrados y un hermano abre el corazón y ya enciende esa fe para poder alabar, bendecir y adorar. ¿No le ha pasado a usted? Qué importante es abrir el corazón. Quiere decir, racional viene de la palabra lógico. ¿No? Que hay muchos que va a ser lógico. Es algo que pertenece a la facultad de la razón. Lógico es algo razonable, es algo racional, que posee razón, o mejor, que se ajusta a sus creencias. Sus decisiones y su conducta se ajustan a lo que usted cree, a lo que usted vive. Y está de acuerdo con esas normas y esa práctica de la razón. Es racional. Quiere decir que es lógico, coherente, fundamentado en razones razonables. Cuando Pablo le dice, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios, durante 11 capítulos del libro de Romanos, vino hablando y ahora le dice, viendo en toda esa doctrina, esa enseñanza, dice, yo les ruego, hermano. Dios, ¿cuántos creen acá que Dios ha tenido misericordia de ustedes? Amén. Bueno, yo también como Pablo les ruego por la misericordia de Dios que presenten sus cuerpos. ¿Y cómo lo va a presentar? En sacrificio vivo, porque los muertos no pueden sacrificar nada. Santo. Uno para ser santo tiene que tener a Cristo, ¿no? Significa separado. Agradable a Dios. Algo que agrada a Él. Entonces, ¿cómo puede ser que yo pueda vivir de una manera diferente a lo que Dios dice? No podemos tener la práctica correcta sin estar basado en los principios correctos. Es imposible tener un estilo de vida cristiana fiel sin conocer las doctrinas de la Biblia, sin conocer la enseñanza. ¿Por qué? Porque doctrina significa enseñanza.
Díganle que está a su lado, esto es muy viejo, pero vamos a recordarlo. Doctrina significa enseñanza. Y no hay manera de vivir una vida cristiana agradable a Dios sin conocer cómo es Dios. No podemos. No podemos tener una clase de vida, esa clase de vida que Dios quiere que nosotros tengamos, si no conocemos las demandas de Dios. No, nosotros no estamos bajo la ley. No, nosotros somos libres. Y bueno, usted, caballo libre, ya vaya para donde quiera. Hermano y amigo, si dejamos de lado la doctrina de Dios, ¿qué va a pasar? También dejamos de lado la vida cristiana saludable. Yo le pregunto, antes de ser cristiano, ¿usted iba a la iglesia? ¿Por qué fue a la iglesia? ¿O por qué siguió la iglesia? Vino un día como curioso, como fui yo, curioso, ¿y qué pasó? Me quedé en la iglesia. Y le digo a alguien, nadie me dijo que vaya a la iglesia, yo solo fui a la iglesia. Hoy en día vemos brazos por acá, piernas por allá, cabeza, todo un descontrol total. ¿Sabe por qué? Porque no hay normas. Usted los escucha hablar y son todo de Dios. La gente anda en cualquier cosa y dice, ¿cómo puede un hijo de Dios? El otro día hablaba con una persona, ¿tú me dices cómo puede un hijo de Dios? No. ¿Qué busca el cerdo? El chiquero. Lo saca del chiquero y ¿qué hace? Al chiquero de vuelta. No le dejen barro que el cerdo va al barro, ¿o no? ¿Conoce lo que es un cerdo? ¿Un ibérico? ¿Jamón? Bueno, el jamón ibérico salen de los cerdos ibéricos. Ahora, usted ponga una paloma, ¿y qué sucede con la paloma? La paloma sale de ahí. Usted sabe que la paloma tiene un aceite en ella que limpia sus plumas. Usted no va a ver una paloma blanca, siempre está blanca. Se va limpiando ahí algo que produce. Y esa es la unción del Espíritu Santo, que tiene los hijos de Dios. Y dice, ¿cómo puede ser? Mire, entonces, casi estaba muy cerca, estábamos pegados, así que esta persona estaba, no me hable de hijo de Dios, porque el hijo de Dios no hace eso. Uno puede caer, uno puede tropezar, pero hacer eso, no puede. Sigamos. Cuando dejamos de lado la doctrina, también vamos a dejar de lado la vida cristiana. Que yo le digo la vida cristiana normal. Normal. No la vida cristiana extraordinaria. La vida cristiana normal. ¿Cómo puede venir la renovación de la iglesia? La renovación de la iglesia viene solamente cuando nosotros renovamos nuestra mente. Porque la Biblia dice en Proverbios, como el hombre piensa, ¿qué hace? Actúa. Si usted piensa que no tiene ley, que no tiene nada, usted actúa de esa manera. Pero miren lo que dice en Efesios 4, 23 y 24. Renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos. No dice Dios los va a vestir. Vestíos del nuevo hombre. Si ha nacido de nuevo, usted es una nueva criatura. Usted ha recibido la vida de Cristo en su corazón. Le ha dado una nueva vida que está acá adentro, en su corazón. Creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Si nosotros pertenecemos a la iglesia de Jesucristo, solamente vamos a cambiar si nosotros cambiamos nuestra manera de pensar. Si no cambiamos la manera de pensar, porque yo les puedo hablar esta mañana, le estoy predicando. Esta mañana no estoy predicando, le estoy enseñando. Porque Jesús hacía, predicaba, enseñaba, sanaba. Entonces, ahora a nosotros como iglesia nos toca enseñanza. Y la enseñanza, si nosotros no aplicamos a nuestra vida la enseñanza,
pensamiento de justicia, pensamientos justos, si nosotros no pensamos en nuestra mente en santidad, si nosotros no pensamos en la verdad de la palabra, no va a haber ningún cambio. Por más que usted venga y tengamos el culto, lo podemos tener la mitad y la otra mitad no. Dice, no, no pasó nada con usted. Pero hermano y amigo, necesitamos hoy más que nunca comenzar a guardar las normas de Dios. Pablo oró ahí en Efesios capítulo 1, 15 al 23. Dice Pablo, por esta causa yo también, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, quiero que vea acá la unión que hay. Fe, dice en el Señor Jesús. Y a la fe en el Señor Jesús, significa la confianza en el Señor Jesús, ¿qué le debe agregar? ¿Cuál es el ingrediente que sigue a la fe? Amor. Dice, y de vuestro amor para con todos los santos. Que si usted puede tener toda la fe que quiera, pero el mismo Pablo le dijo a los corintios, si no tengo amor, ¿qué soy? Pero yo tengo fe. Yo puedo mover todo lo que hay, tengo fe. Pero si no tengo amor, ¿sabe lo que dijo Pablo? Nada soy. Quiere decir que usted puede creer en el Señor Jesucristo, pero si no tiene amor, no es nada. Porque la fe viene por el creer, por oír la palabra de Dios. Y el amor viene derramado por el Espíritu Santo que Dios ha derramado en nuestro corazón. Entonces, a partir de ese momento que recibo a Cristo, recibo al Espíritu Santo, amo a los hermanos, amo al cuerpo de Cristo, amo a la iglesia. Y lo que deseo es servir. Y uno comienza, bueno, quiero ser portero, quiero cualquier cosa. ¿Usted quiere servir a quién? A la iglesia. ¿Y quién es la iglesia? ¿El edificio? Los hermanos. Y usted comienza en el último lugar, pero comienza allá y Dios lo va levantando. Y a lo largo del camino, quizá le toca servir la mesa, pero pregúntenle a Esteban, ¿dónde comenzó? ¿Sirviendo mesa? ¿Dónde terminó? Seguro que lo apedrean. Porque si usted quiere vivir conforme a Cristo, lo van a apedrear. Y muchas veces eso es lo que estamos haciendo. Sigamos. Dice, en amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. ¿Cuál era la oración que Pablo hacía por la iglesia, ese cuerpo de Cristo que estaba ahí en Éfeso? Pablo oraba para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría, os dé espíritu de revelación, os dé espíritu del conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Quiere decir que los ojos, mire, si usted viene con una persona, le pone una linterna a los ojos, lo encandilan, ¿no? Pero él está hablando de los ojos de nuestro entendimiento. A veces nuestro entendimiento está dormido, y si usted está dormido, por más que le ponga la luz, no la ve. Entonces Pablo oraba, le pedía al Señor para que le sea dado ese conocimiento de ir alumbrando los ojos del entendimiento. Dice, para que sepáis, debemos saber. ¿Saber qué? ¿Cuál es la esperanza que Él nos ha llamado? Bueno, la esperanza que Él nos ha llamado para muchos es tener un trabajo. La esperanza para muchos, ¿qué es? Bueno, tener mi familia, mis hijos, comprarle la bamba, comprarle cositas. ¿Cuál es la esperanza del cristiano? Yo quiero sacar de esa monotonía. Yo quiero sacar ese pensamiento mundano. Dice, ¿cuál es la esperanza? A que Él nos ha llamado. ¿Y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia a los santos? Usted sabe que los santos tenemos herencia.
¿Y cuál es la sorprendente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándolo de los muertos? Está hablando del poder del Espíritu Santo. Y sentándolo a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado. Dios quiere que usted sepa que Cristo está sentado a la diestra del Padre y ha sido levantado por encima de todo principado, autoridad, poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra. No solo en este siglo, sino también en el venidero. Y mire lo que dice la Escritura acá. Eso es lo que Dios quiere y lo que oraba Pablo para que sean abiertos nuestros ojos. Para que entendamos que Él sometió todas las cosas bajo sus pies. ¿Los pies de quién? De Cristo, ¿no? ¿Y qué hizo? Y lo dio por cabeza sobre todas las cosas ¿a quién? A la iglesia. ¿Usted sabe lo sagrado que es la iglesia? ¿Usted sabe lo importante que es la iglesia? Quizás no lo sabía, pero yo se lo estoy diciendo esta mañana. Dice, lo sometió y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es el cuerpo, la plenitud y aquel que todo lo llena en todo. Hermano y amigo, la iglesia lo dice ahí en Colosenses capítulo 1, 24 al 28, y le voy a leer en la telea. Pablo le está hablando a la iglesia de Colosa. Dice, ahora me alegro de sufrir por ustedes, pues así voy completando en mi propio cuerpo los sufrimientos del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. ¿El cuerpo de Cristo cuál es? La iglesia. Y me ha enviado a anunciar su mensaje. Este mensaje habla del plan que desde hacía muchos siglos Dios había mantenido en secreto, pero que ahora ha revelado a su pueblo elegido. ¿Cuál es el secreto? La iglesia, que no aparecía en el Antiguo Testamento. Ese es el secreto del Padre. La iglesia, ¿lo va viendo usted o no lo va viendo? ¿O le está trayendo una confusión? El secreto escondido, la iglesia. Dios decidió darle a conocer este plan tan grande y maravilloso para que todas las naciones, y que Él es el siguiente. Dios envió a Cristo para que habite en ustedes. Usted sabe que si usted es creyente, Cristo habita en usted. Y les dé la seguridad de que van a compartir el poder y la gloria con Dios. Seguridad. Nosotros anunciamos a Cristo y con toda sabiduría aconsejamos y enseñamos a todos para que lleguen a ser perfectos como Cristo es. Hermano, es imposible ser perfectos o maduros en Cristo sin tener el conocimiento de la palabra de Dios. Por eso tenemos que enseñar ahora doctrina. Miren lo que dijo el apóstol Pablo a Timoteo. 2 Corintios 3, 16 y 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, doctrinar, para redarguir aquello que está mal, para corregir lo que está mal y para instruir, para hacer lo que usted camine y juntamente caminemos en justicia. ¿A fin de qué? ¿Cuál es el fin de todo esto? ¿Guardar reglas? ¿Guardar normas? No. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Qué es la iglesia para usted? Es el secreto del Padre, escondido de los siglos. Por eso, hermano y amigo, tenga mucho cuidado de que si usted está mal, no le eche la culpa al grupo que está mal. Si usted está caminando por caminos torcidos, no vea a todos torcidos. Si usted, Dios lo ha puesto en un cuerpo, en una iglesia,
debe respetar las normas, debe conformarse al grupo, debe respetar al grupo. Estoy hablando, debe respetar a su hermano, debe compartir con su hermano, debe vivir en unidad, que ya después vamos a ir viendo, unánime, combatiendo por el Evangelio. ¿Quién es el Evangelio que anuncia la iglesia? El Evangelio es una persona, la persona de Jesucristo. Él es el Evangelio. Él es la buena noticia que la iglesia da a conocer para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Hermano, tenemos que aprender y debemos aprender y cambiar nuestra manera de pensar. No somos independientes, porque Pablo dijo que cuando un hermano sufre, todo el cuerpo sufre, y cuando un hermano se alegra, todo el cuerpo se alegra. Pero nosotros estas cosas no las tomamos ni en cuenta. Quiere decir que estamos faltos. Tenga cuidado, hermano, de querer independizarse de la iglesia, porque se está independizando de la cabeza de la iglesia, que es Cristo Jesús. Amén. ¿Está de acuerdo conmigo? Amén. Vamos a orar esta mañana. Y vamos a darle gracias a Dios por enseñarnos esta mañana, por mostrarnos este secreto que estaba escondido. Dice escondido desde los siglos. Y Pablo, cuando comienza en esta carta, en el primer capítulo, dice que Él ya nos bendijo. No necesitamos más bendición, necesitamos conocer a Cristo. Necesitamos recibir de Él gracia sobre gracia, favor tras favor. Porque si soy miembro del cuerpo de Cristo, también tengo la cabeza de Cristo. Y Él es el que lo ordena todo en todo, para que juntamente con su iglesia, la que Él llama sin mancha y sin arruga, seamos para la alabanza y la gloria del Padre. Hay un futuro glorioso para todos aquellos que viven conforme a las normas de Dios. Quiere decir que necesitamos conocer esas normas. Necesitamos dejar de mirarnos a nosotros mismos. Necesitamos poner los ojos en Cristo. Y dice, y lo terrenal sin valor será, a la luz del glorioso Jesús. Cuando nosotros, hermano y amigo, ponemos los ojos en nosotros, nos vamos a creer indispensable. Pero el único indispensable es Jesús. Es mi amado Jesús, por el cual estoy en la iglesia. Y Él me ha tenido por fiel, poniéndome en el ministerio. Porque esta no es mi iglesia. Él me ha puesto en su iglesia para compartir, para enseñar su palabra, la cual Él me va enseñando y me va compartiendo cada día, para caminar en justicia, para caminar en santidad, para caminar agradando al Padre, para honrar a mi Padre, para darle la gloria a mi Padre. Padre, te doy gracias esta mañana por tu palabra. Gracias por enseñarnos, Señor. Gracias por la iglesia, Señor. Gracias por este lugar que podemos juntarnos y juntos, unánime, en un mismo espíritu, poder compartir tu palabra, poder alabar tu palabra, poder bendecirte y servirte en esta ciudad
en el cual tú nos has puesto. A cada uno de nosotros que hemos venido de tan lejos. Pero en este lugar nos has unido en un solo nombre. Es en el nombre de Jesús. El cual nos llena en todo, en todos. Y nos ha dado un Padre, porque Él dijo: Padre, yo subo a mi Padre y a vuestro Padre. Tengo un Padre que es Dios. Porque tengo a Cristo el Hijo morando en mi corazón. Y ahora lo que vivo, lo vivo por la fe. En la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ya no tengo mi propia justicia, ya no tengo mis propios planes. Ahora quiero los planes de Él. Ahora quiero vivir conformado a Él. Para que haga mucho o haga poco o no haga nada, sea para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque Él es el que me amó. Él es el que me escogió. Él es el que me perdonó. Él es el que me lavó con su sangre. Él es el que abrió mis ojos cuando estaba muerto en delitos y pecados. Él es el que me llamó cuando nadie me llamaba. Él es el que me buscó cuando nadie me buscaba. Y me puso en una iglesia que es santa, sin mancha y sin arruga, llamada la iglesia de Cristo Jesús, la cual Él ganó por su sangre y nos ha dejado ejemplo para que caminemos juntamente con Él. Oh Padre, gracias por tu amor inagotable, tan profundo, tu amor tan alto, tu amor tan ancho para mi vida y para la vida de mis hermanos, que en esta ciudad conformamos el cuerpo de Cristo para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó por su gloria, por su poder, por su amor. Padre, te ruego esta mañana que nuestros ojos sean abiertos, que nuestros oídos sean abiertos y que cada uno de nosotros nos conformemos a tu palabra para vivir de acuerdo a tu voluntad, que es buena, agradable y perfecta. Te lo pido en el nombre de Jesús, nombre que es sobre todos los nombres, nombre precioso, es el nombre de mi Cristo, el alto y el sublime, y no hay otro como Él. No hay otro. No hay otro como Jesús. Oh